Bueno, buenos días a todos, a los que se sumaron recién también. Y vamos a ver la agenda de la semana en primer lugar. Bueno, hoy es feriado en Estados Unidos. El miércoles recién tenemos alguna noticia que está relacionada al empleo. Vamos a tener el índice de empleo no manufacturero y la encuesta Schultz, que es una encuesta que se hace de nuevos empleos. Yellen es la que le da bastante, bueno, en general se le da importancia, Yellen le dio como una particular importancia y tomó mayor relevancia en esa época. A las 15 horas la minuta del comité abierto. Y después el jueves tenemos petición de subsidios, que es un índice que sale semanalmente, la balanza comercial de Estados Unidos, el viernes las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. La tasa de desempleo que ya se viene estimando en base al resto de las encuestas que venimos viendo, ¿no? Semana a semana. Los datos de estos días, bueno, Alemania hace unas horas, digamos, salió el dato de la balanza comercial que fue negativa, desestacionalizado. Es la primera vez en 31 años que tiene balanza comercial negativa. Estamos tomando este mes contra el mismo mes del año anterior, ¿no? Shimao, una empresa de real estate, declaró impago de $1.000 millones en bonos. En Estados Unidos, Biden está analizando reducir los aranceles a la importación. Básicamente el objetivo que persigue es bajar los costos y paliar con esto la alta inflación que está teniendo Estados Unidos. Que muchas de esas barreras digamos, costos a la importación fueron impuestos, no sé si lo estaba mostrando, fueron impuestos por Biden, perdón, por Trump en el mandato anterior. Y bueno, actualmente Biden está analizando reducirlo, más que nada a ciertas materias primas provenientes de China. En Argentina, creo que es acá lo que, si no me equivoco, acá somos todos argentinos, así que creo que el foco está bastante puesto ahí. Renunció Guzmán y asume Batakis, quedó renuncia con mayúscula, pero no es por nada. Un error de tipeo. Vamos a terminar con el resumen diario, con las tasas de Estados Unidos. Este gráfico me parece que muestra un poco mejor lo que venimos viendo en números, digamos, a veces se ve un poco mejor en un gráfico. Acá tenemos las diferentes tasas a 2 años, a 10 años y a 20 años, quizás, o 30, las más importantes. Y vemos cómo, acá tenemos cómo estaban hace un año, hace un mes es la roja y la actual es la azul. Y lo que estamos viendo acá, de una forma bastante, bueno, gráfica obviamente, es cómo la tasa de corto plazo está subiendo y cómo la de largo plazo, obviamente que subió, pero ahora está bajando levemente. Entonces la curva está flat, digamos, cómo cambió desde hace un año, que teníamos una tasa a 30 años del 2% y a 2 años de un cuarto, por ejemplo, creo que acá era un cuarto más o menos, cómo la forma de la curva cambió. ¿Qué esperar en Estados Unidos? Bueno, la tasa de largo plazo tuvo un pico y ahora está bajando nuevamente, como estamos viendo acá, y la de corto plazo está subiendo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo a priori. Bueno, en Argentina, ¿qué esperar o qué podemos esperar con el cambio de ministro de Economía? La verdad es que obviamente que es difícil saberlo a ciencia cierta y no es el objetivo nuestro, digamos, en este espacio, ni en Trader Pro tampoco, la verdad, hacer futurología, ¿no? Ni dar pronósticos, digamos. Lo que buscamos es analizar el escenario y entender o facilitar, primero lo que es la comprensión de la coyuntura y en segunda instancia analizar los riesgos que tiene cada decisión y de qué forma se adapta mejor a nuestras perspectivas. Obviamente entiendo que todos me van a decir, bueno, mira, mi perspectiva, Nico, es no perder plata y de ser posible ganarla. Y creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. Ahora también creo que dependiendo qué tipo de inversor y por qué uno compró los bonos, por ejemplo, si es que compró bonos, ¿no? Si no compró, bueno, está en otra situación. Pero vamos a suponer el que compró bonos y que me dice, ¿y ahora qué hago? ¿Me mantengo o no mantengo?
Dicho eso, yo entiendo que el que compró bonos, como lo veníamos diciendo hace varias semanas, digamos, el foco que tenía, vamos a poner el caso del bono en dólares, el foco que tenía era, me parece, si no era era una canción muy parecida, era un tango muy similar, es decir, si no renunciaba el ministro, no importa, o sea, creo que ahora hablar de nombres, digamos, no se nos fue Volcker de ministro de Economía, se nos fue Guzmán, que andaba ahí a los tumbos, por, por un ministro, una ministra, que es como hablábamos ayer en alguno de los grupos, ¿no? Somos el porvenir, sin insultar al porvenir, digamos, ni mucho menos, pero quiero decir, estamos jugando en la primera B, ¿no? Estamos buscando los nombres de los personajes o personas de renombre, no parecía que en esta lista no estaban, por más que algunos apuntaban a que aparezca alguno que tenga cierto renombre, la verdad es que era muy difícil que acepte. Con lo cual, bueno, tenemos lo que podemos, ¿no? En esta circunstancia, en esta coyuntura. Y en esa línea, si bien parece ser que va a tener algo más de apoyo político, no espera el mercado, creo, un cambio de rumbo. Puede haber algún ajuste, algún sinceramiento, que si se da en los primeros días, no se va a dar, creo yo, dentro de los próximos 6 meses, ni mucho menos. Creo que cualquier ministro que agarra ahora tiene que hacer los cambios, que no va a ser un cambio de rumbo, va a ser un pequeño ajuste a fin de aguantar el mandato y de quizás acomodar las cosas para un ajuste después, ¿no? Para un cambio, digamos, de rumbo luego. En ese sentido, yo creo que va a haber una alta volatilidad en el FX, eso sí. O sea, si nosotros hoy decimos, bueno, me fui un poco por las ramas, pero el que compró dólares, creo que ahí cerrábamos, el que compró dólares, bonos en dólares, estaba esperando algo similar. Y de hecho sabe que esto iba a pasar, y si no iba a pasar esto, va a pasar algo muy parecido. Y bueno, lo que está esperando es una reestructuración y un beneficio, me parece, luego. Si se da sin reestructuración, mejor. Hay algunos indicios que pueden mostrarnos que la verdad que la reestructuración sería un escenario poco probable o deseable, porque, digamos, al tener cupones tan bajos, ir a renegociar la deuda con un nuevo gobierno, se puede poner un poco más duro el FMI y el mercado, más que nada, ¿no? El mercado porque ante un nuevo gobierno, si hay expectativas positivas, te van a pedir bonos con cupones más altos también. Entonces, la verdad es que bonos a 20% de paridad, 25% de paridad, bueno, hay que ver qué pasa, la verdad. Yo creo que el que compra tiene que asumir que es una probabilidad y una posibilidad muy cierta la reestructuración, y bueno, puede ser que en una de esas zafe, ¿no? Ese sería el escenario que yo plantearía. En el caso de los bonos SER, el cuento es un poco diferente, porque los bonos SER hasta junio tenían una paridad relativamente bien, digamos, estaban a la par, estaban por sobre la par, estaban con rendimientos bajos. Tuvimos el sacudón de los SER y bueno, y ahora yo lo que esperaría a priori de esta nueva gestión es que los bonos SER se paguen, entiendo, con emisión, digamos, no hay muchas formas de pagarlo. El rollover lo veo difícil de la deuda, la verdad. Creo que puede haber alguna política adicional, y no descartaría seguir viendo cimbronazos a nivel nombres, ¿no? Es decir, Banco Central, Pese se quedó, no sé cuánto, la verdad es que ahí dudo, pero realmente también los veo como jugadores que ciertamente están bastante desgastados por la coyuntura. Hay que ver qué pasa. Pero en el caso de los SER, no me extrañaría ver una suba de rendimientos en el tramo medio, más que nada en el año 23, porque creo que esto el mercado ya lo estaba priceando en parte. Por eso el 24 lo teníamos con tanto rendimiento, porque se esperaba, obviamente que no se sabe los nombres, ni el mercado sabe qué es lo que iba a pasar, pero se esperaba un movimiento similar a lo que está sucediendo, pero para el cambio de gobierno quizás. Bueno, se anticipó esta renuncia de Guzmán y bueno,
Con lo cual ahí yo creo que el 23 puede acercarse al 24 tranquilamente. Eh, y el 22, que es el que vence ahora, ese entiendo que más allá de que tenga algún ruido, a priori pareciera que no va a haber mayores problemas. La verdad es que también hay que seguirlo de cerca. La versión más conservadora o la opción más conservadora es dolarizar cartera, ir a MEP directamente, que también hay que pensar, a ver, no es que el que golpea primero golpea dos veces, o sí, es así, pero yo no sé si ahora es golpear primero. O sea, el mercado va a abrir y estamos todos en la misma página, es decir, no va a haber nadie que venda MEP barato, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, si el mercado estima que el MEP es lo mejor, el MEP va a estar caro. O sea, ahí es donde hay que decir, bueno, hasta dónde convalide un precio y hasta dónde no, y hasta qué momento estoy comprando en el overshooting y hasta qué momento no. Yo creo que estas noticias, y esta noticia en particular, tienden a generar un overshooting. Un overshooting es esa suba, si queremos, descontrolada o exagerada, mejor dicho, de los precios. Puede ser al alza o a la baja. Y en donde, bueno, el pánico se apodera un poco del mercado y la gente sale a comprar y después, bueno, vemos que el precio baja. Y bueno, hicimos una operación que con el diario el lunes nos arrepentimos. Yo en estos casos siempre más o menos tengo una regla que más o menos va por el siguiente proceso lógico. Es decir, supongamos que yo quiero comprar MEP hoy. Quiero vender bonos en SER y comprar MEP. La verdad es que si veo que la diferencia respecto al viernes es un... Bueno, el celular escucha mientras tanto. Si uno quiere comprar bonos, vender SER y comprar MEP, por ejemplo, que entiendo que es un escenario que más de uno me lo planteaba. Ahí yo creo que, bueno, asumiendo que nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Si todos sabemos que esto se va a cero, sí, hacerlo a cualquier precio, y bueno, salva lo que podés. Pero asumiendo ese escenario y asumiendo que también al final del día en los bonos entiendo que alguna solución va a haber y que creo que va a ser menos dañina de lo que también se estima ahora. Si la diferencia es muy grande, es decir, estamos hablando de un 20%, por poner un número, la verdad es que esperaría a ver si este overshooting se acomoda. Que generalmente hay, sabemos que el mercado se mueve por impulsos y retrocesos, y eso se da en todos los activos, se dan los bonos, se dan las acciones, se dan todo. De hecho lo vimos con el tema del SER. La curva SER hace el día que se voló, digamos, las tasas. Hubo un día que se volaron las tasas, hubo un día que el Banco Central salió a comprar, bueno, tuvimos un impulso, retroceso, impulso, retroceso. Es decir, el mercado nos dio oportunidades de salir. Lo que no tenemos que hacer es seguirlo, me parece, al mercado con el humor del mercado. Es decir, cuando el mercado está bajando los bonos SER, queremos vender y cuando vemos que sube decimos, bueno, ahora nos quedamos porque está subiendo. No, eso sí me parece que es un error. Si queremos salir, porque la decisión es salir, pasarnos a dólares y esperar, listo, la decisión está tomada, ahora hay que esperar el momento. Y ese momento, entiendo yo, si el mercado abre un 20% abajo, no es el momento. Y si el mercado abre un 5%, yo convalidaría ese 5%. ¿No? Ahora dicen, me pueden decir, bueno, Nico, pero ¿quién pone esa regla? Y la verdad es que la pone cada uno. En mi caso, yo un 5 lo convalido, un 20 no lo convalido, y si me dicen un 7,5, y depende. En esta situación particular, la verdad es que eso es una decisión ya de cada uno. A lo que yo voy con esto es grandes movimientos, esperaría un ajuste, o sea, esperaría ese retroceso, y en pequeños movimientos, bueno, la seguridad es el costo por pagar seguridad, ¿no? Si queremos. Y para responder eso del 7,5, si es el 7,5 o algo así, yo creo que quizás mantendría los cortos y saldría del tramo medio, ¿no? Por ejemplo. Al final hago un promedio, mitad y mitad, una cosa así. No, saldría del tramo medio quizás, o del 23. Al 23 le escaparía un poco quizás. Así que bueno, en los mercados bajistas, es verdad que culminan con noticias muy malas, algo que leía por ahí, eso es totalmente cierto.
Bueno, o sí, es cierto. Generalmente, más que noticias malas, yo diría, terminan con un humor muy malo. El mercado bajista cuando termina, generalmente, se da cuando el mercado está esperando algo peor que las noticias que se dan. Es decir, no sé si son las noticias en definitiva malas. Las noticias malas generan un humor negativo y ese humor negativo eh, asume que va a haber noticias peores. Y cuando las noticias no son tan malas, bueno, es cuando el mercado bajista se termina. Pero ese es el proceso que se da generalmente. Que no significa que las noticias malas sean el fin del mercado bajista, porque tenemos noticias malas hace años. Y en ningún momento el mercado bajista se terminó. Con lo cual, pensar que ahora el mercado bajista se terminaría porque la noticia que tenemos es mala, me parece que no sigue un proceso del todo lógico, formal, digamos, ¿no? Yo entendería que eh, el humor es bajista y las noticias son bajistas y el mercado bajista por las noticias que hay y por la situación que hay. Vamos, eso es importante. Las noticias, cuando uno analiza el humor de mercado y las noticias, lo que uno busca generalmente, ya sea el contrarian, por ejemplo, que es el que tiene una opinión contraria al resto, si se quiere, y se posiciona antes, lo que está buscando es una inconsistencia entre los datos de mercado, entre la información que obtiene del mercado y el humor del mercado. Entonces, cuando uno, por ejemplo, veía a principio de año un mercado alcista o un humor optimista frente al mercado y veía indicadores que mostraban que el mercado iba a la baja, habló del mercado internacional, ¿no? De Estados Unidos, eso ahí, ponerse bajista es una opinión contraria. Lo mismo sucede a la baja. Cuando uno ve una baja muy fuerte y ve un humor muy negativo, pero ya empieza a ver indicadores de recupero, ahí me parece que es coherente decir, porque en definitiva el trader arbitra lo que ve el mercado y lo que cree. Entonces ahí es donde se genera la ganancia, ¿no? Entonces ahí tiene sentido decir, no, el mercado está negativo en exceso, pero la verdad es que las noticias no son tan malas o la información que viene del mercado no es tan mala. Entonces voy a comprar. Ahí yo le veo sentido. Hoy en Argentina no veo eso, no veo indicaciones de que no, Argentina en realidad no están las cosas tan mal, vamos bien y el mercado es negativo porque tiene miedo. Eso pasó, por ejemplo, en el 2008, cuando la Argentina, o el Estado en ese momento se queda con las AFJP, las noticias eran malas, pero la verdad es que no había riesgo de default. Ustedes miran, bueno, lo decís ahora, ¿no? En ese momento también se veía y había muchos analistas que decían que no, con lo cual era algo relativamente público y de hecho el Estado se acababa de quedar con las FJP, con lo cual el default era ya una cuestión no era un tema de no poder. Con lo cual ahí sí había estas diferencias entre mercado bajista o sentimiento bajista y una sólida macro. Hoy no parece ser el escenario. Creo que el escenario está relativamente claro en cuanto a que la inflación va a seguir subiendo. Si no se para, va a seguir subiendo. No me extrañaría 3 cifras de inflación y bueno, los SER va a ser muy difícil que el mercado empiece a renovar deuda, con lo cual van a tener que obligar a los fondos de alguna forma. Y por otro lado van a tener que ofrecer más tasas, van a imprimir más pesos y bueno, eso va a generar en el camino en el que venimos, ¿no? Así que bueno, eso es todo por hoy. Hoy tenemos feriado en Estados Unidos, hay que ver cómo abren los mercados acá y iremos viendo a lo largo del día y a lo largo de la semana las nuevas noticias y y a seguirlo de cerca. Así que bueno, les deseo lo mejor, buena rueda y cualquier cosa, cualquier consulta, estamos en el grupo.